Bienvenidos una vez más a su canal de noticias del corazón turco, el lugar donde la lupa se posa sobre cada movimiento, cada susurro, cada mirada que pueda esconder un secreto. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, listos para sumergirnos en el tsunami de chismes que ha inundado las redes. Hoy abróchense los cinturones porque vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido en vilo a miles de corazones: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que al unirse evocan imágenes de un romance de ensueño, una química incandescente y por supuesto, un drama digno de las mejores telenovelas. Desde su separación, un velo de melancolía pareció cubrir el mundo del espectáculo turco. Pero como bien sabemos, el universo es experto en giros inesperados. Y es que de repente los rumores de una posible reconciliación se han disparado, encendiendo una llama de esperanza en el corazón de los fans. Las redes sociales, convertidas en un hervidero de especulaciones, nos exigen respuestas. Y aquí estamos, listos para ponernos el sombrero de detectives y seguir cada pista, cada indicio, hasta llegar al fondo de este enigma amoroso. Si perteneces a la almohadilla te aman Kerem hasta la médula, si suspiraste con cada escena de Love is in the air, si te emocionaste hasta las lágrimas con su amor fuera de la pantalla y sentiste el dolor de su ruptura como si fuera propia, este es tu vídeo. Prepárate para un viaje vertiginoso lleno de teorías, análisis exhaustivos y sobre todo, una inmensa fe en el poder del amor. Pero antes de lanzarnos de cabeza a este torbellino de rumores, recordemos que la verdad, en el reino del chisme, es un bien escurridizo. La única certeza reside en el corazón de Kerem y Hande. Nosotros, como buenos observadores, nos limitaremos a presentarles la información disponible, a analizar las señales y a ofrecerles nuestra perspectiva. Y ahora, permítanme pedirles algo muy importante. Si disfrutan de este tipo de contenido, si aman los chismes del corazón y si quieren estar al tanto de todo lo que sucede en el universo de las estrellas turcas, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo. Y por supuesto, dejen su like, que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero con locura. Basta de preámbulos, vamos directo al grano. ¿Qué está sucediendo realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Han vuelto a encender la llama del amor? ¿O es simplemente una ilusión alimentada por nuestros deseos de strippers? Acompáñenme en esta apasionante investigación. Para comprender la magnitud de esta explosión de rumores, debemos contextualizar la historia. Kerem y Hande, como todos recordamos, se convirtieron en la pareja del momento gracias a su protagonismo en la exitosísima serie Love is in the air. Su química en pantalla era palpable, trascendía la ficción y nos hacía creer en la magia del amor verdadero. Y como suele ocurrir en estos casos, la línea entre la realidad y la ficción se difuminó, dando paso a un romance real que conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Durante meses nos regalaron momentos inolvidables, fotos juntos, viajes románticos, miradas cargadas de complicidad y declaraciones de amor que nos hacían suspirar a todos. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como en todo cuento, llegó el inevitable final. La noticia de su ruptura fue un mazazo para los fans. Las razones nunca se hicieron públicas, pero los rumores apuntaban a incompatibilidad de agendas, diferencias irreconciliables y, como siempre, la sombra de terceras personas. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han continuado con sus vidas profesionales y personales. Han sido vinculados sentimentalmente a otras personas, han protagonizado nuevas series y películas, pero el recuerdo de su romance perdura en la memoria colectiva de sus seguidores. Y es precisamente ese recuerdo, esa esperanza latente, lo que ha alimentado los rumores de una posible reconciliación. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha soñado en secreto con su regreso? Ahora bien, ¿cuál fue la chispa que encendió esta nueva ola de rumores? Pues bien, todo comenzó con una serie de coincidencias que para muchos resultan demasiado sospechosas para ser meras casualidades. Analicemos cada una de ellas con lupa. ***1. Coincidencias geográficas sospechosas *****. El restaurante romántico ****. Hace algunas semanas, tanto Kerem como Hande fueron vistos en un exclusivo restaurante de Estambul, conocido por su atmósfera íntima y su exquisita gastronomía. Si bien no compartieron mesa, varios testigos afirman haberlos visto intercambiando miradas y sonrisas sutiles. Un detalle que, aunque pequeño, no pasó desapercibido para los observadores más astutos.
Es importante recalcar que este restaurante no es precisamente un lugar de paso, sino un destino elegido para ocasiones especiales. ¿Simple coincidencia? Vecindarios en común ambos han sido fotografiado. S en la misma zona residencial, aparentemente visitando a amigos en común. Si bien esto podría ser interpretado como una simple casualidad, la proximidad temporal de los eventos ha despertado fuertes sospechas. Algunos incluso han afirmado haberlos visto entrando al mismo edificio en diferentes ocasiones, aunque esta información no ha sido confirmada. **2. Similitudes en el vestuario ***. Gorras y gafas compartidas Este punto puede parecer trivial, pero en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Ambos han sido vistos luciendo gorras de béisbol de la misma marca y color. De igual manera, han sido fotografiados con gafas de sol con un estilo muy similar. Los estilistas suelen trabajar en conjunto y es habitual que los artistas compartan ciertas tendencias. Pero, ¿es mera coincidencia que ambos hayan elegido los mismos accesorios en un momento en el que los rumores de reconciliación están en auge? Estilo casual coordinado Aunque no se trata de un look idéntico, se ha notado una cierta coherencia en el estilo casual que ambos han estado adoptando recientemente. Ropa cómoda, tonos neutros y un aire relajado que sugiere una sintonía en sus preferencias. Podría ser una forma sutil de mostrar una conexión. *3. Interacciones digitales reveladoras likes y comentarios sutiles en la era de las redes sociales, un simple me gusta puede significar mucho más de lo que parece. Tanto Ande como Kerem han estado interactuando con las publicaciones del otro de manera sutil pero constante. No se trata de comentarios elaborados o declaraciones de amor explícitas, sino de emojis estratégicos o mensajes cortos y amigables. Pero en el lenguaje digital, un like oportuno puede ser una señal inequívoca de que las heridas del pasado están cicatrizando. El emoji de aplauso por ejemplo, Ande dio me gusta a una foto de Kerem donde se le veía radiante y feliz, un gesto que no pasó desapercibido para sus millones de seguidores. Kerem por su parte comentó una publicación de Ande donde ella promocionaba su nueva campaña publicitaria con un emoji de aplauso. Un pequeño gesto de apoyo que fue interpretado como un signo de admiración y respeto. *4. El silencio estratégico Ni confirmación, ni negación Ni Kerem ni Ande han hecho declaraciones públicas sobre los rumores de reconciliación. Han optado por el silencio alimentando aún más las especulaciones. Este silencio podría interpretarse de varias maneras, podrían estar protegiendo su intimidad, podrían estar evaluando la situación antes de dar un paso en falso, o simplemente podrían estar disfrutando del revuelo mediático. *5. Los fans detectives Análisis minucioso Los fans, convertidos en verdaderos detectives, han analizado cada una de las publicaciones de Kerem y Ande en busca de pistas. Han comparado fotos, han estudiado ángulos, han buscado mensajes ocultos en la ropa o en el fondo de las imágenes. Su nivel de detalle es asombroso y sus teorías, aunque a veces descabelladas, son muy entretenidas. Campañas de apoyo El almohadilla Te Aman Care se ha movilizado en las redes sociales, creando campañas de apoyo y expresando su deseo de que la pareja se reconcilie. Han inundado las redes con mensajes de amor y esperanza, demostrando que su apoyo incondicional sigue intacto. La otra cara de la moneda, las voces escépticas No todos son flores y corazones en este culebrón. También existen voces que se oponen a la teoría de la reconciliación y que creen que todo esto es una simple estrategia de marketing. Marketing puro y duro Algunos argumentan que Kerem y Ande son conscientes del poder mediático que tienen juntos y que están utilizando esta situación para generar atención y promocionar sus carreras. Una estrategia que, aunque cínica, no sería la primera vez que se ve en el mundo del espectáculo. Amistad y cordialidad Otros creen que simplemente son amigos y que están tratando de mantener una relación cordial por el bien de su imagen pública. Una postura que, aunque menos romántica, también es plausible.
Asterisco 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 nuevas relaciones asterisco asterisco y también hay quienes aseguran que ambos están involucrados en nuevas relaciones sentimentales y que todo esto es un malentendido. Una posibilidad que aunque dolorosa para los fans, no puede ser descartada. Asterisco asterisco el análisis profundo, ¿qué dicen los expertos? Asterisco asterisco. Para obtener una perspectiva más objetiva, hemos consultado a expertos en relaciones públicas y en el mundo del espectáculo. Asterisco 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 el poder de la nostalgia asterisco asterisco, el romance entre Kerem y Hande fue un fenómeno mediático que caló hondo en el público. La nostalgia es un poderoso motor emocional y es lógico que los fans deseen que la pareja se reconcilie. Esta nostalgia es un arma de doble filo, ya que puede generar expectativas poco realistas, afirma la experta en relaciones públicas, Aisé Demir. Asterisco 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 la importancia del silencio asterisco asterisco, en estos casos, el silencio es una estrategia muy efectiva. Al no confirma ni negar los rumores, Kerem y Hande mantienen viva la llama de la especulación y generan interés en sus proyectos. Es una jugada inteligente desde el punto de vista del marketing, señala el periodista especializado en espectáculos Mehmet Yılmaz. Asterisco asterisco, ¿han vuelto o no han vuelto? Esa es la cuestión asterisco asterisco. Ante este panorama, ¿qué podemos concluir? ¿Han vuelto Kerem Bürsin y Hande Erçel? La respuesta, como siempre, es incierta. No tenemos pruebas contundentes de que hayan retomado su relación, pero tampoco podemos descartar la posibilidad. Las coincidencias son sospechosas, los gestos son amigables y la esperanza de los fans es palpable. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Kerem y Hande siguen siendo una de las parejas más queridas y recordadas del mundo del espectáculo turco. Su romance dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y su historia sigue generando pasión y debate. Así que mientras esperamos a que la verdad salga a la luz, sigamos disfrutando de sus carreras, apoyando sus proyectos y soñando con la posibilidad de que algún día vuelvan a estar juntos. Quizás el destino tenga otros planes para ellos, quizás el tiempo cure todas las heridas y quizás, algún día, volvamos a verlos juntos, enamorados y felices. Solo el tiempo lo dirá. Asterisco asterisco la reflexión final, el poder del amor y la esperanza asterisco asterisco. Más allá de los chismes y las especulaciones, la historia de Kerem y Hande nos recuerda el poder del amor y la esperanza. Su romance, aunque breve, dejó una marca imborrable en la cultura popular turca y sigue inspirando a miles de personas alrededor del mundo. Nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química es un ingrediente fundamental en una relación y que, a pesar de las dificultades, siempre hay espacio para la esperanza. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos repasado los rumores, las coincidencias, los gestos y las opiniones. Hemos analizado el contexto y hemos tratado de entender qué está pasando realmente entre ellos. Como siempre, les he ofrecido la información que tenemos y les he dado mi opinión. Pero la última palabra la tienen ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande han vuelto? ¿Piensan que es solo una estrategia de marketing? ¿O creen que simplemente son amigos? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan. Me encanta leer sus teorías y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, déjenme un comentario con sus opiniones y sugerencias. Y recuerden, mis queridos chismosos, el mundo del espectáculo es impredecible y la verdad siempre termina saliendo a la luz. Así que sigamos atentos, sigamos investigando y sigamos soñando. Hasta la próxima. Los quiero. Y recuerden a darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden seguir enviándome sus chismes favoritos. Quiero saber qué opinan de todo. Besos.